Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros para contaros todas esas cosas que nadie os cuenta. Mentiras, mentiras y constantes mentiras. Me encuentro allí donde voy. Allí donde miro en los grandes medios de comunicación solo veo la mentira, los intereses creados. Solo veo unos medios de manipulación de masas. Nos cuentan mentiras sobre lo que está ocurriendo en Siria. No nos están diciendo la verdad. El modelo que había en Libia, o que hubo en Libia, se está repitiendo en Siria. Allí funcionó. Ellos saben que puede volver a funcionar en Siria. Esos supuestos ataques que el presidente del gobierno sirio, Bashar al-Assad, está cometiendo contra su población civil no son tales. No es real, es falso. Esos insurgentes no son tal. Esos insurgentes son mercenarios, pertrechados y armados por fuerzas de la OTAN. Están desestabilizando el poder en Siria. Eso es lo que está ocurriendo. El portaaviones USS George Bush, así como el contingente de barcos que le acompañan, destructores, cargueros, etc., están dando apoyo militar a esas tropas insurgentes, que en realidad son mercenarios pagados. Estos mercenarios, que antes, y eran los mismos que trabajaron en Libia, y que después derrocaron a Muammar y asesinaron a Muammar al-Gaddafi, han sido llevados hasta Turquía para desde ahí acceder a Siria. Y desde Turquía se les está siendo armados. Provocan revueltas, altercados dentro de la ciudadanía. Occidente vende a los medios de comunicación que es el presidente Bashar al-Assad el quien está asesinando a sus ciudadanos en las manifestaciones pacíficas, algo que no obedece a la realidad. Os dejo este siguiente audio. Escuchadlo atentamente. Es muy esclarecedor. Este audio, desconozco la fuente, he tenido ocasión de oírlo con una compilación de datos, pero el audio pertenece a una persona que se encuentra dentro de Siria y escuchad atentamente lo que dice. Adelante, audio. Hola, ¿qué tal, Nagam? Esta noticia se conoce en el medio de muchas voces que aseguran que Estados Unidos y la OTAN planean crear un clima favorable para una intervención militar en Siria que derroque al régimen de al-Assad. ¿Cómo lo interpreta usted? Hola, buenos días, Ignacio. Estas noticias, hemos tenido unas noticias contradictorias respecto a las armas y portaaviones estadounidenses en Turquía. Yo no creo que están allí para una intervención militar, no es porque no quieren, es más porque tienen miedo de los mensajes que salen de Rusia cada día. Están allí y llevan mucho tiempo que están allí para vender armas a los rebeldes, a los terroristas, esto sí, y ya está confirmado, ellos lo han reconocido y esto todos lo sabemos. Están allí también para facilitar entrar más terroristas, como hemos escuchado antes que hay más de 7.000 libios de Libia que han venido a Siria para el yihad contra el régimen sirio y para apoyar a lo que le llaman el ejército sirio libre, que es un grupo de terroristas que han atacado al ejército, que han atacado a la gente civil y ahora con la frontera de Turquía tienen el apoyo o reciben el apoyo de los libios y de Estados Unidos y Turquía. Ahora, Nagam, la estrategia de la OTAN, por ejemplo, en Libia fue muy directa. Allí se libró una guerra abierta contra el régimen. ¿Por qué, en este caso, si fuera cierto que se pretende intervenir militarmente en Siria, no lo hacen directamente como lo hicieron en Libia? A ver, primero, no olvidamos que Europa y Estados Unidos están en una crisis económica que no pueden financiar una guerra contra Siria como lo han hecho en Libia. En segundo lugar, Rusia y China, como apoyan mucho al presidente Bashar al-Assad y ya han mandado muchos mensajes, y especialmente Rusia, que no permiten una intervención militar y si lo va a pasar, entonces Rusia no va a estar sin reaccionar, o sea, va a reaccionar mal, Irán entraría
Hezbollah desde el Líbano también entraría. Entonces, la OTAN y Europa tienen miedo de lo que puede pasar. Puede llegar a una tercera guerra mundial. Rusia está ahora en el Mediterráneo para decir, estamos aquí para evitar una tercera guerra mundial, estamos aquí para evitar una intervención militar contra Siria. Muy bien, vamos a remarcar que Nagam se encuentra en estos momentos en Damasco, donde últimamente vemos que los reportes sobre los enfrentamientos en el país van disminuyendo. ¿Qué ambiente, cómo calificaría el ambiente que se vive en estos momentos en el país? La verdad que en Damasco está muy tranquilo y aquí ya puedes ver que la vida está muy normal. Estoy ahora en la plaza central de Damasco, que es la plaza Umayyin. En Damasco y en otras ciudades la vida está muy bien, está muy normal, que no se nota nada. El conflicto se concentra solo en la ciudad Homs, que ayer, por ejemplo, lo que se llama el ejército sirio libre, han atacado a la línea petrolera de Homs, y esto ha pasado ayer por la mañana, me parece. Atacaron allí, mataron más a gente civil, a la minoría. Vuelvo a decir que siempre atacan a la minoría. Homs está en una situación muy complicada, hay peligro, la minoría se sienta con mucho peligro. Ayer, después de bombear la línea de petróleo, había mucha contaminación en el aire. Esto, vuelvo a decir que esto no es una oposición nacional, que no le interesa Siria ni le interesa al pueblo sirio. Están haciendo todo lo que le interesa al enemigo de Siria, representado en Estados Unidos y Israel. Como ves, la situación aquí está muy tranquila, la gente está un poco intensa por la situación, por las noticias que estamos teniendo, pero en general en Damasco no hay nada, en otras ciudades no hay nada. Bueno, como habéis escuchado a la reportera, que bien claramente está diciendo, aquí los insurgentes son mercenarios armados, financiados y pertrechados por las fuerzas de la OTAN. El portaaviones USS George Bush está para dar apoyo logístico y armamentístico a esos terroristas, que son terroristas de verdad, a estas fuerzas insurgentes que en realidad son esos mercenarios que antes estaban en Libia. Están haciendo la misma operación, y recientemente habéis oído que hay una resolución, o han intentado llevar a cabo una resolución de la ONU para condenar y ejecutar acciones de castigo contra el régimen supuesto y mal llamado régimen sirio. Las cosas no son lo que parece, pero es que nos engañan a todos los niveles. Rusia está armando militarmente a Siria porque Rusia tiene una importante base militar allí, y evidentemente les está dando aviones, misiles, antimisiles, les está dando equipo técnico, les está dando recursos humanos para manejar todo ese equipo técnico, y por su parte Irán dice y está advirtiendo que también apoyará militarmente a Siria porque considera que es el único aliado en la zona, y sabe que la invasión de Siria es el previo a la invasión de Irán. Habéis escuchado que la reportera pronuncia la palabra Tercera Guerra Mundial. Quedaos con este detalle. Turquía tiene necesidades expansionistas y quiere hacerse con Siria. Recordemos que en el pasado el territorio de Siria pertenecía a Turquía. Entonces se cree en el derecho de hacerse nuevamente con el control de Siria. Quiere anexionarse. Son necesidades anexionistas, de expansionistas, quiero decir. Rusia no permitirá bajo ningún concepto la pérdida de su importante base naval en Siria. Como vemos, las noticias que nos están llegando y que están acelerando la tensión, aumentan en los medios, tachan del mal llamado régimen sirio como un asesino sanguinario. Ven a Bashar al-Assad como una especie de monstruo que está acabando con su pueblo, cuando en realidad las acciones terroristas y las acciones de golpeo contra esos ciudadanos provienen de esos grupos militares armados, financiados y pertrechados por las fuerzas de la OTAN. Evidentemente, Occidente no tiene dinero para producir una guerra o generar una guerra a esos niveles como se produjo en Siria, y está utilizando una estrategia paralela que le funcionó en Siria, como es la de la desestabilización interna del país. Bien, aquí quieren hacer lo mismo. Yo os dejo, por ejemplo, en esta parte un vídeo en el cual hablamos de lo que ocurrió en Libia, y un poquito para que recordéis qué es lo que pasó en Libia, qué es lo que sucedió, y podéis ver que el modelo se está repitiendo exactamente igual. La OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, es el brazo armado del FMI, del Fondo Monetario Internacional. No nos engañemos. También es el brazo armado de los grandes capitales internacionales, que al fin y al cabo es lo mismo, y quieren hacerse con el control total del planeta.
Sí, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido grupos, emperadores, ha habido grandes monarcas, reyes, grandes dirigentes y dictadores que han querido controlar el mundo conocido o el mundo no conocido. Lo han intentado controlar todo. Y en estos momentos nos encontramos en una etapa histórica en la cual otro grupo, armado, financiado y pertrechado por las fuerzas de la OTAN, intenta hacerse con la parte del planeta que cree que es suya. Y digo cree. Continuamos. El problema viene ahora cuando vemos que China y Rusia ha vetado a la OTAN. Sí, ha metido un veto contra las posibles acciones que podía haber emprendido la OTAN si esa resolución de la ONU se hubiera llevado a efecto. China y Rusia han vetado la resolución de la ONU, con lo cual no tiene ningún tipo de validez. ¿Qué ocurre? ¿En qué punto estamos? Bueno, pues que si las fuerzas de la OTAN deciden ejecutar algún tipo de ataque o, independientemente de las resoluciones vetadas por la ONU, deciden crear el famoso corredor que se creó en Libia, y no es nada más que nada menos que una excusa para ejecutar bombardeos sobre la población civil, sobre la población civil y sobre la población, las fuerzas militares del llamado régimen sirio, que no es un régimen. Inmediatamente Rusia y China comenzarían a efectuar, en primer lugar, acciones de apoyo. Y en segundo lugar, acciones de una serie de contramedidas directas, interviniendo en la guerra o en esa serie de contingentes, bélicos, interviniendo directamente. Con lo cual, el conflicto tomaría proporciones planetarias. Que no se nos olvide, Rusia tiene 16.000 cabezas nucleares, China 4.000. Si vais a la Wikipedia os pone una cifra estúpida. Se ha descubierto que China, extraoficialmente, tiene 4.000 cabezas nucleares en su subsuelo, en silos nucleares. Estados Unidos tiene unas cuantos miles, también tiene Inglaterra, también tiene Israel. La confrontación podría llegar a proporciones sencillamente apoteósicas, apocalípticas es la palabra. ¿Pero por qué los medios de comunicación nos mienten, nos cuentan de todas esas mentiras? Pues sencillamente porque están informados a través de una ONG que trabaja para las fuerzas de la OTAN, ni más ni menos. Esa es la única fuente con la cual las noticias se están canalizando. Una ONG que trabaja para la OTAN, que trabaja para estos intereses, para la FMI, que trabaja para estos mercenarios. Nos roban, nos mienten, nos manipulan, nos controlan, nos convencen. Pero Dios mío, ¿cuánto podemos aguantar?